Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el que te encuentres escuchándonos. Bienvenido una vez más a otra emisión de tu podcast semanal, Complejamente. Con gusto te saluda el psicólogo Arturo Herrera y también presento y saludo a mi querido amigo, el psicólogo Víctor Hernández. Vic, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo, buenas tardes, audiencia. Muy bien, muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien y que nuestra audiencia igualmente se encuentre de maravilla. Pues un gusto estar contigo el día de hoy para este fascinante tema que vamos a revisar. Excelente, Vic. El día de hoy traemos un tema que muchos quieren conocer más a fondo porque se habla demasiado del tema y se conoce muy poco. Se conoce lo que se rumora entre sociedad, entre hermanos, familia, amigos, pero le vamos a dar el toque psicológico y las bases psicológicas que el tema merece, porque hoy vamos a hablar de la depresión, Vic. Así es, Arturo. Un tema de mucha importancia, de mucha relevancia hoy en día, porque es curioso, ¿no? Pero gran parte de los pacientes que acuden hoy a terapia acuden por este motivo, acuden para tratar temas de depresión. Entonces, pues vamos a revisar este tema. Muy bien, Vic. Comentabas al principio que la mayoría de las personas acuden a terapia por cuestiones de depresión. Fíjate que la depresión a veces no se sabe que la tienen, solamente hay una sintomatología, que hay personas que dicen, es que ¿por qué estoy sintiendo todo este tipo de sensaciones? ¿No? ¿Por qué esta amargura en la vida? ¿Por qué esta manera de ver las cosas sin ganas? Y obviamente pues hay algunos motivos, ¿no? ¿Cómo lo pueden ser los procesos de duelo? Recordemos que los procesos de duelo, Vic, vienen siendo pues procesos por la pérdida de la pareja, una pérdida material muy fuerte, una pérdida de tus ahorros, la pérdida del trabajo, una pérdida por fallecimiento de algún familiar o de la pareja, de una mascota. Existen diversos síntomas en la depresión que obviamente tienen un que ver con una situación personal. ¿Cierto, Vic? Así es, Arturo. Y fíjate que ahora que mencionas esto, es bueno hacer una acotación importante. Cuando hablamos de depresión, tenemos dos tipos de depresión. Una que vamos a conocer como depresión endógena y otra que es exógena. La depresión endógena se caracteriza por ser un tipo de depresión orgánica, es decir, algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. A lo mejor hay por ahí algún tema de neurotransmisores o neuroreceptores y en estos casos definitivamente el medicamento va a ser indispensable. Y el otro tipo de depresión es la que conocemos como exógena, en el que los factores que nos acabas de mencionar, factores externos a nosotros, como pueden ser duelos, como pueden ser cuestiones del ambiente, como pueden ser experiencias de vida, nos pueden llevar a activar esta depresión. Esta segunda, cabe recalcar, tiene siempre un mucho mejor pronóstico, pero en ambas, con el apoyo de medicamentos y psicoterapia, podemos avanzar muy bien. Correcto, Vic. Fíjate que antes de empezar a puntualizar sobre la sintomatología de la depresión, queremos quitar un estigma que se tiene sobre el medicamento psiquiátrico. Ponga mucha atención aquí, por favor. Cuando nuestros neurotransmisores o los receptores cerebrales no están funcionando de manera adecuada, es necesario que acudamos a un psiquiatra. El psiquiatra nos va a poder recetar algún tipo de medicamento, pero no se espanten, porque hay mucha gente que me ha dicho, es que yo no quiero tomar antidepresivos, yo no quiero tomar algo que me deje en estado somnoliento todo el día, yo no quiero algo que me haga sentir así como que estoy en las nubes, yo necesito trabajar, yo no quiero tener sueño, yo no quiero caer a lo mejor en la farmacodependencia, que también es uno de los grandes estigmas, pero no necesariamente es esto. En algunas ocasiones, voy a poner un ejemplo de lo que yo manejo en terapia. Es una manera de explicarlo de una forma muy simple, y es la siguiente. En ocasiones cuando tenemos una infección en la garganta y tenemos gripe, además,
A veces nuestro cuerpo se restablece por medio de té. Un té a lo mejor que te puedes hacer con canela, con jengibre, con miel, con limón, etcétera. Y de alguna manera, si tu sistema inmunológico está funcionando correctamente, es muy probable que puedas tener una recuperación por medio de un té. Está muy bien. Pero hay ocasiones que ya llevas 3 días tomando el té y en vez de mejorar, sigues igual o empeoras. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Acudir al médico. ¿Y qué te va a recetar un médico? Dependiendo también tu sistema, te va a recetar un antibiótico. Y este antibiótico, pues obviamente tiene a cubrir las funciones que tu organismo no está generando de manera natural. Lo mismo pasa con el medicamento psiquiátrico. Tú vas a terapia psicológica, pero dices, es que no me está funcionando, siento que hay algo que no puedo avanzar. Pero no puedes avanzar porque a lo mejor no estás haciendo las tareas que te deja el psicólogo, no estás tomando en cuenta las herramientas que te está proporcionando, sigues teniendo conductas autodestructivas de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tu cerebro entonces en ese momento no está recibiendo la información necesaria y necesita, vamos a llamarlo así, como el famoso empujoncito. Bien, por eso es importante, Vic, mencionar que la terapia psicológica y el medicamento psiquiátrico tienen que ir de la mano. ¿Qué opinas de esto, Vic? Así es un trabajo interdisciplinario. Entonces, tu psicólogo, a menos de que tenga una especialidad en psiquiatría, no va a poder recetarte estos medicamentos. Tu psiquiatra, a menos de que también tenga una licenciatura o maestría en psicoterapia, pues no va a poder darte la terapia, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto. Entonces, por eso es que este tipo de padecimientos se trabajan de esta manera. Fíjate que cuando la depresión es totalmente exógena, que el cuerpo funciona bien, el medicamento pudiera no ser necesario. Hay pacientes que salen de la depresión sin necesidad de medicamento, pero por eso es importante hacer una evaluación adecuada antes. Entonces, hoy vamos a revisar algunos de los síntomas que tiene la depresión y esto va a ser bien importante porque como bien decías, a veces podemos llegar a confundir. Hay personas que tienen depresión y no lo saben. Y hay personas que creen que tienen depresión y no la tienen, ¿no? Entonces, es bueno conocer los síntomas para saber si realmente lo tenemos o no. Y si es el caso, pues tomar acción oportuna. Así es, Vic. Además de que se tiene que apoyar la persona que te vaya a diagnosticar estado depresivo, se tiene que apoyar precisamente del manual de trastornos o patologías llamado DSM-5, que es la última versión. En este nos menciona que la depresión en su sintomatología tiene que tener cuando menos 6 meses de aparición con el mismo tipo de síntomas para poderlo dimensionar a un estado de trastorno depresivo. En estos trastornos depresivos también existe la depresión aguda y la depresión leve. Entonces, si tú tienes una tristeza por alguna situación, que te enojaste con tu hermano, te peleaste con tu novio, pues no necesariamente quiere decir que vayas a caer en un estado depresivo. Simplemente es un estado emocional que naturalmente se le llama o se le conoce como la tristeza. Bien, pero ya la depresión es una sintomatología que va constantemente a llevarnos a sentirnos mal. Y fíjate, Vic, no me dejarás mentir, en muchas ocasiones la depresión va muy de la mano con la ansiedad, ¿cierto? Así es. De hecho, son padecimientos que generalmente vienen, por decirlo de alguna manera, en paquete. Vienen juntos. Entonces, generalmente una persona en depresión tenderá a desarrollar ansiedad y al revisar los síntomas nos vamos a dar cuenta por qué. Pero una persona con una ansiedad crónica también podría llegar a desarrollar depresión, pues por las pérdidas que puede llegar a tener a partir de esta ansiedad. Así es. Entonces son un par de síntomas que van casi casi de la mano. A lo mejor una aparece antes que la otra, pero llega un momento en el que se encuentran en el mismo punto y cuando esto ocurre es cuando estamos precisamente en un grado de alerta. Y pues para eso estamos los psicólogos, ¿verdad? Para tratar este tipo de sintomatologías. Entonces, ¿te parece bien, Vic, si comenzamos a revisar lo que son los síntomas depresivos o quieres comentarnos algo más?
No, me parece perfecto, Arturo. Vamos a revisarnos. Perfecto, Vic. Fíjate que dentro de los síntomas depresivos están 5 tipos de síntomas distintos. Los síntomas anímicos, que ahorita los vamos a mencionar, síntomas motivacionales y conductuales, síntomas cognitivos que tienen que ver con nuestra manera de pensar, síntomas interpersonales que tienen que ver con la cuestión social y los síntomas físicos. Y a esto pues no hay que hacerle alguna acotación, pues está muy claro que son sintomatologías físicas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de esto y ejemplificar de manera muy simple, muy sencilla para que toda la gente pueda entenderlo de manera adecuada. Y mucho ojo a la gente que nos está escuchando en este momento. Me gustaría que este podcast lo escucharas con papel y lápiz a la mano porque vamos a dar información muy valiosa. Si en este momento no cuentas con él, ponle pausa. Afortunadamente no estamos en vivo, así que ve por tu papel, ve por tu pluma y ponte a escribir, porque te va a servir muchísimo si te identificas con este tipo de síntomas. ¿De acuerdo, Vic? Así es. Y si no tienes un papel a la mano, escríbelos en los comentarios. Te va a servir de nota. Así es. Y pues como decía un profesor que yo tenía en la universidad, no los veo anotando. Así que vamos, ¿no? Cuando este profesor nos daba una clase muy interesante, pues todos estábamos anonadados con la clase y él llegaba el momento en que pausaba, nos volteaba a ver a todos, hacía un paneo, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? No los veo tomando nota, ¿no? Era porque de alguna manera quería que tuviéramos esa información para posteriores dudas. Así que Claro. bueno, vamos a empezar con los síntomas depresivos. Los síntomas anímicos. Dentro de los síntomas anímicos está la tristeza, la irritabilidad, la sensación de vacío, la ansiedad, como lo mencionábamos hace un rato, y la anestesia emocional, que no necesariamente quiere decir que estos puntos que acabo de mencionar estén todos en su conjunto, pero si te has identificado que en esta sintomatología anímica tienes al menos 2 de ellos, pon atención, te los voy a repetir: tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, ansiedad y anestesia emocional. Y aquí mi colega y amigo Vic nos va a platicar de lo que es la anestesia emocional. Claro, Arturo. Mira, esta anestesia emocional clínicamente la vamos a conocer como aplanamiento afectivo, que básicamente es una inexpresividad emocional, ¿sale? Es como si no nos pasara nada, como si estuviéramos bien. De hecho, es muy común escuchar, ¿no? Casos como el de Robbie Williams, ¿no? Que aparentemente todo estaba bien, ¿no? Y terminó suicidándose. Y dices, oye, ¿qué pasó? Claro que había ahí una depresión, ¿no? Pero él no parecía manifestarlo. Pero fíjate, vamos a revisar cada síntoma porque tiene una relevancia el empezar a verlo. Así es. Entonces, tristeza. ¿Por qué aparece tanta tristeza en la depresión? Toda depresión tiene en el fondo una pérdida. Hay una pérdida de base. Entonces, eh, muchas veces es encontrando esta pérdida que nosotros vamos a poder avanzar en esa depresión. Pero la tristeza tiene, recordemos, una función emocional, como todas las emociones. Y la función de la tristeza es una función social. Es decir, la tristeza que genera que nos decaigamos, que lloremos. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, esto va a servir para que tu red de apoyo, al observarte, empiece a despertar empatía hacia ti. Y al despertar esta empatía, ellos van a querer acercarse a ti y te van a querer consolar. Y este consuelo justamente te va a ayudar a revalorar tu pérdida, asimilar la situación y avanzar. Pero el problema es que la tristeza en la depresión no se quiere expresar. La sentimos, pero no la queremos expresar. ¿Qué es lo que expresamos en lugar de ello? Enojo. ¿Por qué? Porque si la tristeza me lleva a querer llorar, a estar decaído, pues el llanto lo tengo asociado con debilidad. Culturalmente así somos, ¿no? Y entonces, si yo no me quiero ver débil, porque además una manera curiosa que tenemos los latinoamericanos de consolar es usando frases como, ánimo, tú puedes, tienes que ser fuerte, ya no llores, no vale la pena. Así es. Cosas que suenan muy bien, motivacionales si tú quieres,
pero que hay un doble mensaje, porque en medio de todo esto me están diciendo que estoy llorando por tonterías, que soy cobarde o que soy débil. Entonces, si yo no quiero Así sentir es, nada de esto, pues podría activar una emoción que más bien me haga sentir fuerte. Y esta va a ser el enojo. El enojo, curiosamente, surge de la sensación de injusticia. Cada vez que yo siento una injusticia, voy a tener fuerzas para defenderme de esa injusticia. Así que el enojo se expresa a través de la agresividad. Pero ¿qué crees? Que si cuando yo tengo una pérdida lo que expreso es agresión, pues no va a haber quien se quiera acercar a mí. Al contrario, se alejan. Y entonces esto empieza a crecer, ¿sale? Por eso es que el segundo síntoma es la irritabilidad, no es casualidad, ¿no? Y cuando así estamos es. irritables, ¿qué hacemos? Alejamos, no queremos ver a nadie, hasta nos portamos agresivos. Desde luego, si yo empiezo a hacer esto, pues me voy a empezar a quedar solo. La gente se aleja de mí o yo me alejo de ellas. Y entonces va a empezar a aparecer en mí esta sensación de vacío. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. Y al ser seres sociales por naturaleza, pues claro que tenemos necesidades sociales que solventar, pero no las podemos solventar en soledad. Así que si yo me empiezo a alejar de mis redes, pues voy a empezar a experimentar esa sensación de soledad y de vacío. Y entonces, a partir de aquí yo podría entender por qué me voy a empezar a sentir tan ansioso. Empiezo a tener cada vez más pérdidas. Ya no solo la pérdida original. A lo mejor ahora vienen pérdidas sociales, amigos, familia. A lo mejor podría llegar a perder mi trabajo por alguno de los síntomas que vamos a ver más adelante. Voy a tener más pérdidas si me dejo sumir en esto. Y entonces es cuando, como mecanismo de rendición, como una especie de indefensión aprendida, que es eh, un fenómeno que ocurre cuando sentimos que no podemos hacer nada respecto a algunas situaciones, pues va a aparecer la anestesia emocional. Pues ya no quiero sentir, ¿no? Y entonces no es que no sienta, estoy bloqueando mis emociones. Prefiero no sentir, prefiero no Así es. expresar, pero esto no se va a centrar solo a las emociones incómodas, se va a centrar a todas. Y de ahí viene justamente esta anestesia emocional. ¿Cómo ves? Así es, Vic. Has hecho un encadenamiento perfecto sobre todos estos síntomas anímicos que seguramente pues habrá quien ya se habrá identificado desde ya en esta sintomatología anímica. Es muy importante que cuando empieces a sentir este tipo de síntomas eh, puedas pedir apoyo a tus redes más cercanas, amigos, familiares, y si no cuentas con el apoyo de amigos o familiares, puedes acudir directamente a un psicólogo que te va a ayudar a desenredar todo este tipo de emociones, porque hay mucha gente que te menosprecia y minimiza este tipo de sentimientos. Cuando tú abres eh, tu panorama y explicas cómo te sientes, hay mucha gente que te dice, ay, te entristeces por eso, ay, lo tomas muy a pecho, entonces empiezan a minimizar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que una persona se empieza a alejar porque no hay apoyo. Entonces, si tú no tienes estos síntomas, pero conoces a alguien con estos síntomas, pues dale tu apoyo, porque realmente lo está necesitando. No minimices nunca los sentimientos de una persona. Bien, Así es. continuamos, Vic. La siguiente sintomatología o grupo de sentimientos son los motivacionales y los conductuales. Aquí obviamente vamos a ver precisamente lo que, como dice el título de este paquete de síntomas, lo que nos motiva y lo que nos hace actuar de alguna manera, ¿no? Lo que rige también nuestra conducta, pero nosotros no somos los mismos, incluso, Vic, cuando estamos con hambre, ¿no? Claro. Cuando estamos con sueño. Eh, yo entro muy temprano a trabajar y mis compañeros, al menos el 50%, ya te empiezan a sonreír como por ahí de las 8 de la mañana. Curiosamente, después de que ya has tomado su café, ¿no? Pero cuando llega uno temprano y lo saluda, pues obviamente es gente que todavía como que no conecta la emoción del bienestar y todavía como que está con ese proceso de la pérdida del sueño y por alguna razón pues sus conductas son diferentes. Entonces, si esto es algo tan natural, imagínate cuando existe depresión. Y vamos a ver los síntomas de esta depresión.
que tiene que ver con la motivación y con la conducta. Dice que la anedonia, la indiferencia, la apatía y la lentitud o agitación forman parte también de los síntomas motivacionales y conductuales, Vic. Así es. Fíjate que en terapia con mis pacientes en depresión, yo les hago una gráfica, voy a tratar de mostrarles alguna aquí en el video del podcast, eh, de una espiral de la depresión, ¿no? En la que nosotros vamos viendo esta espiral y dentro de la espiral vamos a ver diferentes cosas que son actividades. A lo mejor ir a la escuela, ir al trabajo, estar con la novia, pasear al perro, ver a los amigos, a practicar algún hobby, pasatiempo, ver series, en fin, cosas. ¿Y qué sucede en la depresión a través de estos síntomas? Que poco a poco se van dejando de hacer estas cosas. Se van dejando de hacer hasta que caemos en el centro de esta espiral de depresión. Llegar al centro es lo peor que nos puede pasar, porque volver a activarnos va a ser dificilísimo. En la depresión no nos dan ganas de hacer cosas. Lo curioso en la depresión es que estamos constantemente esperando a que nos den ganas para empezar a hacer las cosas. Pero fíjate, eh, si tú vas detectando que tienes depresión, yo te recomiendo mantente activo. En la terapia cognitiva tenemos una técnica que justamente se llama activación conductual. Y la finalidad que tiene es reactivarnos, porque tú te vas a ir dando cuenta de algo interesante. Si tú te esperas a que te den ganas para hacer las cosas, es muy probable que las ganas no van a llegar. Pero si tú empiezas a llegar a hacer las cosas antes de que lleguen las ganas, poco a poco las ganas van a llegar. En alguna ocasión hablábamos acerca de niveles de motivación, ¿te acuerdas? Correcto. Y decíamos que el primer nivel de motivación es la inercia. La inercia es voy a hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque me comprometo a hacerlas. Tengo un compromiso que me mantiene activo haciéndolas. En la depresión, este compromiso es importantísimo, porque yo no puedo aspirar a otros niveles de motivación si ya desaparecieron. Pero mantenerme en este puede empezar a resurgir los siguientes niveles de motivación. Entonces, anedonia, la incapacidad de sentir placer por las cosas, indiferencia, apatía, lentitud, agitación e incluso cansancio, pues van a ser cosas muy naturales en tu depresión. Son parte de esta depresión. Pero tú te tienes que hacer responsable. Entonces, más allá de los síntomas, tú tienes que actuar por tu bienestar. Así que mantente activo a pesar de esto. Así es, Vic. Más adelante vamos a platicar acerca de lo que son algunos de los recursos con los que podemos contar estando en este sistema de depresión. Creo que el más común y el menos sonado, o sea, el más común en la situación de sentir y el menos mencionado por cuestiones a lo mejor de la falta de conocimiento, es precisamente la anedonia, que es la pérdida de placer. Y aquí, Vic, te voy a comentar, he tenido pacientes que me decían, es que a mí me gusta mucho salir a regar mis plantas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, desde que tuve esta situación que me ha puesto en depresión, ya no me dan ganas de hacerlo. ¿Y qué ha pasado? Pues mis plantas se murieron y eran mi pasión. ¿Ok? ¿Por qué ya no las regabas? La verdad ya no me daban ganas. Y ahora me siento peor. Entonces es básicamente lo que tú explicabas sobre la espiral. Esta persona ya había caído precisamente en el centro. Había dejado las cosas que le producían placer. Hay personas que tienen una disciplina increíble y que van al gimnasio casi todos los días. Cuidan su alimentación y se sentían muy bien, porque obviamente el cuerpo genera endorfinas y oxitocina al ejercitarte. Sin embargo, las causas de la depresión eran más fuertes que la motivación que tenían. Y de repente dejan de ir al gimnasio, ya no encuentran placer en ello. ¿Qué pasa? Descuidan la alimentación. ¿Qué pasa después? Aumentan de peso. ¿Qué pasa después? Ya no les gusta ni siquiera la concepción de sí mismos. Ya no me gusta cómo me veo, ya no me queda mi ropa. Y entonces cada vez vamos peor y peor y peor. Y vamos cada vez cavando más hacia abajo, ¿no? En lugar de tratar de salir. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo, Vic, pero la anedonia es uno de los más
peligrosos síntomas conductuales que existen en la depresión. Y creo que es uno de los focos amarillos, de los primeritos que te indican que algo no está bien contigo. Así es. Entonces hay que poner mucha atención a eso. Finalmente es importantísimo eh, sentir placer por lo que hacemos, poder disfrutarlo. Tiene mucho que ver con esta sensación de autoeficacia. Entonces, eh, tienes toda la razón. Es un síntoma que a veces se desconoce, se ignora, pero que al estar presente genera mucho, mucho, mucho esta sensación de vacío y es desesperante sentirlo. Así es, Vic. Fíjate que también la lentitud o la agitación. Una persona que constantemente en su trabajo es muy movida, es muy proactiva, que siempre está demasiado activa, ¿no? Una persona muy activa, de repente cae en un estado depresivo y de repente ves que ya las cosas las hace lentas, ¿no? Y tú te puedes fijar que la persona a lo mejor tiene la mirada perdida, está haciendo las cosas como platicábamos en el podcast pasado, en modo zombie, ¿no? Que tu cerebro entra en un estado de relajación automática, en el cual pues obviamente tu cuerpo sigue activado de manera motriz, pero cognitivamente está apagado. Entonces, esto también puede producir un gran riesgo. Entonces, pues aquí están los síntomas motivacionales y conductuales, Vic. Así Bien, es. ¿te Muy parece bien. si vemos los siguientes? Continuamos. Ok, nos quedan tres síntomas todavía, que son los síntomas cognitivos. Los síntomas cognitivos, estos tienen mucho que ver con nuestra manera de cómo pensamos. Los psicólogos ocupamos mucho el término cognitivo. Y para hacerlo un poco más amigable, el término de síntomas cognitivos, pues no son otra cosa que los síntomas que tenemos a nivel de pensamiento, que es cómo nosotros estamos pensando las cosas. Bien, entonces, dentro de estos síntomas, Vic, fíjate que tenemos la disminución de capacidades cognitivas como la memoria. Nuestra memoria ya no es la misma, Vic. Ujú. De repente se me olvidan las cosas. Oye, te encargué que pasaras por tortillas. Se me olvidaron. Y esto puede generar un problema porque te van a regañar, ¿no? Si eres Ujú. todavía dependiente de casa, te van a regañar. Si vives solo, vas a tener que regresar o definitivamente la anedonia te va a decir, ¿ya para qué? Y te vas a quedar sin tortillas, ¿no? Por poner así un ejemplo muy sencillo, ¿no? La atención y la concentración, que son cuestiones diferentes. Poner atención es diferente a la concentración. La atención es obviamente poner tus sentidos en una sola cosa, ¿no? Y la concentración es meterte en esa sola cosa sin poner nada en tu cabeza más que lo que estás absorbiendo en cuestión de conocimiento. Pero tenemos una situación, Vic, que nos impide poner atención. En clases me llegó a pasar en algún momento de mi vida que el profesor estaba dando un tema muy interesante. A mí siempre me ha encantado la filosofía, pero en aquel momento yo no me encontraba bien y me perdí de una gran plática por estar pensando en mis problemas, por estar pensando en mi tristeza y en las cosas que había dejado de lado. Yo no puse atención. Y de concentración, ni hablemos, porque a la hora del examen, cuando tienes que poner toda tu concentración en una sola cosa, pues no, definitivamente no. No es posible. ¿Por qué? Porque hay una distorsión cognitiva con nosotros. Existe una desconexión precisamente en nuestros pensamientos, Vic. Así es. La depresión, ¿no? Hemos hecho algunas veces esta acotación, ¿no? La depresión es vivir en el pasado, la ansiedad es vivir en el futuro, ¿no? Y ambas pues, nos mantienen lejos de nuestro momento presente. Entonces, en la depresión justamente estas cuestiones que afectan nuestra memoria, nuestra atención y nuestra concentración, pues tienen mucho que ver justo por estar pensando en un momento pasado, en lo que perdimos, en lo que ya no está, en lo que nos falta, en lo que pudimos haber hecho. Y, y todo eso, pues claro que afecta estas funciones, ¿no? Y la verdad es que son síntomas que están presentes y que, como bien decías, pueden traer consecuencias, ¿no? Consecuencias que después, pues van a alimentar esa depresión.
Así es, Vic. Fíjate que dentro del contenido de las cogniciones de las que estamos platicando, existen distorsiones cognitivas en en la valoración de sí mismo y en el entorno y en el futuro. Obviamente estas distorsiones cognitivas es como que tus ideas que antes tenías claras, como que las podías ver en HD, ahora las ves borrosas. Hay una penumbra ahí que ya no te permite pensar de manera adecuada. Entonces hay que poner atención en esa parte, la valoración de sí mismo, en el entorno y en el futuro. Aquí no sé, Vic, si quieras platicarnos sobre la tríada de la depresión o esto lo quieres Exactamente. abordar más adelante. Es aquí justamente donde aparece este síntoma, que es la famosa tríada cognitiva de la depresión. Este es, digamos, el primer filtro que hacemos en el consultorio para empezar a valorar si un paciente está o no en depresión, ¿no? La tríada cognitiva nos dice, primero, que vamos a tener pensamientos negativos de nosotros mismos. Nos vamos a centrar en nuestros errores, nuestras fallas, nuestras limitaciones, las cosas que no nos gustan de nosotros, todas aquellas cosas que lamentamos de nosotros, con las que estamos peleados con nosotros mismos. El segundo de estos síntomas de esta triada cognitiva es una visión muy negativa del entorno, es decir, de las personas que nos rodean. Las vamos a empezar a considerar hostiles, vamos a empezar a percibir que nos ponen obstáculos, que no nos entienden, que no nos comprenden, que más bien nos juzgan, nos critican. Y finalmente, a partir de esto, pues justamente viene una visión muy negativa del futuro, donde pensamos que si ya de por sí a mí me cuesta trabajo hacer las cosas y el entorno no me ayuda, pues ¿qué me espero del futuro? La verdad es que empezamos a pensar que el futuro es desesperanzador, es negativo, que las cosas, lejos de mejorar, solo van de mal en peor. Así es, Vic, qué tristeza. La verdad es que perder el buen concepto de sí mismo es algo por lo que se tiene que trabajar de primera instancia, porque a veces la persona que está en una situación de depresión no es por su culpa. En ocasiones es por cuestiones del entorno, por cuestiones sociales o familiares, bien, cuestiones laborales también. O sea, una persona no cae en depresión solamente porque un día se despertó, se pegó en el dedo chiquito del pie y dijo, ay, en la madre, ¿no? Me voy a deprimir porque me pegué. No, realmente no. Tuvo que haber pasado algo. Y cuando algo ocurre en tu entorno, vamos a poner el ejemplo eh, de una pareja que, en donde una de las dos partes falla. Una de las dos partes miente, lastima, es hostil y se va. ¿Qué pasa con la persona que se queda lastimada? En muchas ocasiones, Vic, cuando no se tienen las herramientas necesarias, las herramientas psicológicas necesarias, lo primero que va a pensar es, fue mi culpa. Tal vez yo no era lo que esperaba. O en su momento puede decir, qué tonto fui o qué tonta fui. Lo lamento, no me puedo perdonar. Entonces estamos teniendo una visión catastrófica de nosotros mismos también. Bien, de lo que comentabas, el entorno, pues sí, a veces también ponemos en responsabilidad del entorno nuestra propia integridad. Esto que también se tiene que trabajar de manera personal, en terapia, y que podemos hacernos responsables afectivamente, sobre todo de nosotros mismos. Bien, y pues de la del futuro, ¿qué podemos decir, Vic? Que todo va a estar errado, que todo va a estar cerrado para nosotros, que las cosas no vienen bien, y te pones a comparar con otras personas, ¿no? Te pones a comparar por qué a fulanito siempre le va bien, a mí no me van a contratar, o ya me van a correr, o ya me va a cortar mi novio, o ya me van a regañar a mí, o ya voy a reprobar el examen. O sea, empiezas a generar este tipo de cosas y va de la mano con la ansiedad, Vic, porque bien lo mencionabas, ¿no? Pues obviamente hay un pasado que nos está arrastrando, ¿no? Nos está jalando para atrás y hay un futuro que también nos está provocando esa ansiedad. Entonces, lo que tenemos que hallar es precisamente el estado medio, ¿de acuerdo, Vic? Así es, Arturo. Bien, continuamos con los síntomas interpersonales. Fíjate, Vic, que aquí los interpersonales
se da mucho cuando te puedes dar cuenta que existe el aislamiento. Ya no quieres ir a ningún lado. Te aíslas de los demás. Aunque la fiesta vaya a estar muy buena porque te prometieron que va a haber un buen grupo, que va a estar buena la comida, va a haber buenas bebidas, buena compañía, a pesar de que todos los motivantes que anteriormente te llamaban la atención, el estado de depresión te va a hacer decir, no, prefiero quedarme en casa, o vas a inventar un pretexto, ¿no? Es que tengo un examen, es que me siento mal, es que tengo otro compromiso. Entonces somos evitativos con esta parte. Dentro de la disminución del interés por los otros existe el funcionamiento interpersonal, ahora sí que buen predictor del curso, la disminución del interés por los otros. Imagínate que si nosotros no somos capaces de interesarnos en nosotros mismos, pues tampoco vamos a poder interesarnos en alguien más. Y si alguien, fíjate Vic, que si nosotros somos el sistema de apoyo de ese alguien, se queda sin nosotros porque estamos deprimidos, pues la otra persona lo va a sentir obviamente también. Entonces es como una cadena de reacciones, ¿no, Vic? Claro. Sí, y este aislamiento es algo muy común, ¿no? Las personas en depresión prefieren estar solas. A veces porque creen que no merecen estar con los demás. A veces porque creen que van a ser una carga para los demás o que los demás los van a juzgar. Yo he tenido pacientes que dicen, es que yo no tengo ganas ni de bañarme, ¿cómo me van a ver así? Pacientes chicas que de repente dicen, es que no tengo ganas ni de maquillarme, ¿cómo voy a permitir que me miren así? ¿No? Es que ya engordé, yo no quiero que me vean así, ya engordé. Y empiezan a aislarse, encuentran motivos para aislarse, ¿no? Y hay esta falta de tolerancia hacia los demás, ¿no? Están más irritables. Entonces, pues definitivamente, además, retomando un poquito los síntomas cognitivos anteriores, Ujú. es importante mencionar que claro que hay una disminución de esta valoración de nosotros mismos, del entorno y del futuro, y por ello van a surgir cosas como la desesperanza, sensación de desesperanza, indefensión que mencionábamos antes, culpa, suelen vivir con mucha sensación de culpa, ideación de muerte, surgen muchos pensamientos de, ay, ojalá me muriera, ojalá ya no despertara, ojalá que algo sucediera y yo ya no estuviera aquí. O incluso ideación suicida. Es decir, ya no solo pienso en ojalá que me muera, sino ya empiezo a pensar, ¿y si yo me hago cargo de esto? ¿No? ¿Y si yo me encargo de que suceda? Entonces, muchas de estas cosas se van a incrementar si además nos aislamos. Como decíamos, somos seres sociales por naturaleza y es bien importante reconocer esas necesidades sociales. Fíjate, Arturo, escuchaba hace unos meses una conversación muy interesante de un par de filósofos, donde hablaban acerca de cómo ha evolucionado el ser humano y en esta evolución social y tecnológica que hemos tenido, empezamos a generar algo que se conoce como una generación de soledad. Y todo parte del término hogar. El término hogar proviene de la palabra hoguera. ¿Y por qué? Porque mencionaban ellos en la antigüedad, en la época de las cavernas, lo que se tenía era una fogata que unía a la tribu. La tribu iban todos juntos, cazaban un mamut y entonces regresaban a la fogata a cocinar ese mamut y mientras lo cocinaban todos platicaban de la aventura de cómo fueron a cazar ese mamut y de otras que tuvieron antes con otros mamuts, ¿no? Esto fue evolucionando y entonces lo que antes era una tribu empezó a convertirse en un pueblo, pero un pueblo pues ya no puede juntarse todo el pueblo, entonces el pueblo se divide en pequeñas aldeas, ¿no? En pequeñas casas, y entonces cada casa tenía su propia versión de esta hoguera inicial. Y entonces lo que las casas tenían en ese momento, pues eran sus cocinas, ¿no? Y en estas cocinas, ¿qué pasaba? Pues que la gente iba y se reunía alrededor del calor del horno para después poder comer. Y sucedía lo mismo, empezaban a platicar,
¿no? En algunos países donde hace mucho frío, pues tenían incluso fogatas. Y pasaba lo mismo, ¿no? Y la gente iba alrededor de la fogata y platicaban mientras comían o mientras disfrutaban de un libro, pero iban conversando. Había esta unión familiar. La familia sigue evolucionando. Dejan de existir las fogatas por cuestiones de organización en el hogar, pues ya no hace falta tener la cocina junto al comedor, ¿no? Y entonces, Ujú. pues lo que surge es que ya no hay esa fogata y ahora tenemos la televisión. A la generación de los 80s, 90s nos tocó esto, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Yo recuerdo cuando era niño y así era, pues nos sentábamos todos alrededor de la televisión. Cuando yo era niño, en mi casa había una tele para todos, ¿no? Y esto obligaba a que todos tuviéramos que estar ahí. Pero conforme yo fui creciendo, la economía mejoró y entonces ya había una tele en cada cuarto. Y como ya había una tele en cada cuarto, ya no era tan necesario estar todos juntos. Pero aún así, a la hora de la comida estábamos ahí en la mesa viendo la tele. Y la tele en ese momento era como esa hoguera, pero nos mantenía juntos. Pero ¿qué fue pasando? Pues que todo esto empezó a evolucionar. Y hoy en día la gente tiene su celular. Y su celular es esa hoguera. Ahí es donde están tus redes. Pero ¿qué genera esto? Que cada uno se vaya a su cuarto, a su cama, a comer ahí porque se llevan su comida para allá. Eh, Trabajando, ¿no? Nosotros nos conocimos en una empresa donde había un comedor muy grande. Pero yo después me moví a otras empresas donde a veces los comedores no eran tan grandes o a veces ni había comedor. Pero lo que sí empecé a notar es que con la evolución de la tecnología, aunque hubiera un comedor comunal, cada quien tenía su pantallita enfrente, viendo cada uno sus propias cosas. Y entonces, ¿qué empieza a generar esto si no aislamiento? Y hoy la gente, aunque tenga una familia, llega a su casa a estar sola, a estar aislada. Pensamos que tenemos muchos amigos en redes sociales. Son amigos que ni conoces. Tienes un montón de contactos, de los cuales a lo mejor hablas con tres o cuatro. Aunque tengas cientos o miles, hay quienes tienen miles de contactos. Pero no son tus amigos. ¿Por qué? Porque rara vez hablas con ellos, rara vez compartes historias con ellos. Compartimos memes, un montón, y nos damos like Ujú. unos a otros, pero no nos conocemos en realidad. Estamos en una generación muy sola, muy solitaria. Aún pasa, ¿no? Los matrimonios, ya sucede que están juntos en la cama, cada uno viendo su celular, compartiendo tiempo, cada uno en su teléfono. Esto es aislamiento. Y curiosamente nos estamos dando cuenta que es un síntoma interpersonal en la depresión. Así que no es casualidad que estemos en una era en la que hay tanta depresión. Y esto es algo que nos toca a nosotros solucionarlo. Así es, Vic. Era maravilloso lo que comentabas, ¿no? Cuando yo soy de la década de los 80 y pues era maravilloso que un solo televisor lograra reunir a la familia, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente tienes razón. Ya te imaginé sentado viendo Rosa Salvaje porque no tenías oportunidad tú de ver otra cosa, ¿no? Te Lo ponían que a la ver abuela quería. sí, que la abuela quería ver laberintos de pasión y estas cosas, ¿no? Que por ahí no sé por qué me vienen estos recuerdos. En fin, el caso Vic es que sí, efectivamente existe un aislamiento y este aislamiento precisamente empieza a generar cada vez mayor interés por los sentimientos de muerte. Sí, hay personas que me han preguntado, ¿es normal que piensen morirme? Definitivamente yo les digo que sí. No tengo por qué decirles, no, mira, la vida es bella, tienes motivos, tienes familia, tienes esto, que son situaciones reales y que sí, efectivamente, si puedes mencionarlas, tienes que mencionarlas para que la persona recapacite y lo valore, pero no es la manera como la persona va a decidir, ah, ok, bueno, se me quitaron los sentimientos de muerte porque una persona vino y me dijo que la vida es bella, ¿no? Estos sentimientos de muerte son muy naturales cuando existe depresión, ¿no? Dentro de ellos, una de las frases que más he escuchado en terapia es, tengo el deseo de morirme, pero no tengo el valor para matarme. Y esto es muy común.
Y esta es una paráfrasis de tantas veces que algunas personas me han dicho que los sentimientos de muerte están presentes. Pero hay personas que quieren dar un paso más adelante y tristemente lo llevan a cabo. Y este es un tema muy delicado, Vic, que quizá posteriormente podamos abordar en un podcast, ¿no? Porque el suicidio es un tema bastante delicado, sobre todo para familiares que han tenido la presencia de un ser que se ha quitado la vida, ¿no? En algún momento tal vez podamos abordar en ello, pero al menos sentimientos de muerte existen precisamente en los síntomas cognitivos, como bien lo mencionabas. Y qué bueno que lo rescataste, Vic, porque lo estábamos pasando por alto y era importante mencionarlo. Así es. Gracias por esto, Vic. Bueno, y por último tenemos los síntomas físicos. Dentro de los síntomas físicos, Vic, pues obviamente no hay mucho que explicar, pero sí hay mucho que reflexionar. ¿Qué quiere decir? Que pues vamos a tener alteración de sueño. Tú puedes ver inmediatamente que una persona está irritable porque no ha dormido bien. ¿Pero por qué no duerme bien? Pues porque está sobrepensando las cosas, pensando o sobrepensando en una solución. Decía Víctor Frankl que la logoterapia maneja es precisamente que nosotros somos eh, hiperreactivos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Nosotros tenemos una hiperreactividad, ¿no? O sea, nosotros queremos tener una intención superior. Somos hiperintencionados también. Y esta hiperintención te va a llevar a que, por ejemplo, si tú te tienes que levantar muy ocasionalmente a las 5 de la mañana porque tienes un evento, imagínate que el psicólogo Víctor Hernández tiene una conferencia en Cuernavaca a las 9 de la mañana y Víctor se tiene que levantar a las 5 de la mañana a bañarse, a preparar sus cosas que posiblemente dejó una noche anterior ya listas para solo tomarlas, pero por alguna razón Víctor está ansioso por esta conferencia, está emocionado, ¿no? Está pensando qué ejemplos poner, está pensando si las diapositivas realmente son atractivas. Entonces existe también no necesariamente una ansiedad que te genere un displacer. Hay ansiedades que pueden ser tomadas como satisfacciones anticipadas. Por ejemplo, el psicólogo Víctor ya está proyectándose, ¿no? En el estrado, bien contento, sacando toda su energía, su experiencia, su conocimiento. Y esto es una satisfacción anticipada. Pero ¿qué pasa con la hiperintención? Como sabes que te tienes que despertar temprano, no te puedes dormir porque estás hiperintencionado. ¿Qué pasa con las mamás que le dicen a sus hijos, tienes que sacar 10, tienes que sacar 10? Le meten esto en la cabeza al niño y el niño empieza a sobreestudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento del examen se le olvidan las cosas porque estuvo hiperintencionado. Entonces, esta es una de las cosas que manejaba Víctor Frankl en la logoterapia. Entonces, la alteración de sueño produce todo eso. Hiperintenciones también. Produce que obviamente pues no podamos dormir por estar pensando en el pasado o en el futuro. Y como bien decías, el presente pues no está aquí. La alteración del apetito, Vic. Hay personas que somos muy comelonas, ¿no? Yo me incluyo. Pero yo también he sentido tristeza, también he pasado por una etapa depresiva, todos en nuestra vida, yo creo que al menos una vez la hemos pasado, independientemente si es aguda o grave, pero todos hemos pasado a lo mejor porque nos falta el apetito. Algo que a ti te gustaba demasiado, de repente ya no te satisface, ¿no? Caemos precisamente en las anhedonias, ya no me produce placer esto. Y la falta de apetito, ¿qué te va a ocasionar, Vic? Pues obviamente que también tu sistema inmunológico se empieza a debilitar. Y si tu sistema inmunológico se debilita, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a somatizar y nos enfermamos de manera más fácil, de gripe, de tos, infecciones estomacales, nos puede dar fiebre, nos puede dar cualquier tipo de enfermedad. Y decimos, pero yo no sé por qué me dio esto, a mí nunca me da. Bueno, porque está somatizando estas situaciones. Bien.
En cuanto a la fatiga, existe obviamente una persona que siempre está activa y de repente pues ya ves que todo el tiempo está cansada. Esto, Vic, mucho ojo. Yo les sugiero a las personas que tienen fatiga crónica que chequen un estudio con el cardiólogo porque posiblemente los estados de tu corazón pueden estar variando, que puedas tener a lo mejor una situación que tiene que ser controlada. Entonces, abusados con la parte de la fatiga. Puede ser parte de la depresión, pero si existe una fatiga que no conocías con anterioridad, es importante que vayas al cardiólogo a checarte tus estados en el corazón, porque sí, por ahí puede venir alguna situación, ¿no? La disminución de actividad y deseos sexuales, Vic, se nos va la libido. Y hay personas que dicen, no, pues es que este ya no funciona ni en la cama, ni como hombre, ni... No, es que espérate. Hay una situación psicológica que está haciendo perder la libido, el apetito sexual. Y obviamente, pues la disminución de actividad en cualquier otra de los ámbitos, ¿no? Sobre todo si eres una persona muy activa físicamente, va a haber una disminución. Va a haber molestias corporales, y esto es de lo que platicábamos sobre la somatización, Vic. Los dolores de cabeza, los dolores de espalda, náuseas incluso, vómitos o estreñimiento. ¿Por qué? Alguien me preguntaba en alguna ocasión, Vic, ¿por qué todo nos da en el estómago? Bueno, pues la respuesta es porque el sistema nervioso central, pues ahí básicamente hace su nido, ¿no? Entonces, nosotros también cuando amamos, pues amamos con el estómago, ¿no? Gracias obviamente también a nuestro lóbulo frontal y también en conexión obviamente con el sistema nervioso que se encuentra en el estómago. Vamos a mencionar que las mariposas en el estómago provienen también de aquí, bien, pero en los estados depresivos hay un vacío, hay un hueco, no hay mariposas, hay vacío. Y por último tenemos la sensación de inestabilidad y algunos mareos. Esta inestabilidad es es que ya llevo 10 minutos sentado aquí en esta silla, me quiero parar. ¿Te ha pasado, Vic, que con personas en consulta, las personas se sientan en la orillita del sillón Ujú. y ponen sus manos sobre las rodillas, voltean a ver el reloj, si tienes un reloj en la pared, voltean a ver la puerta, voltean a ver sus pies? Precisamente, Vic, porque hay una sensación de inestabilidad. ¿No, Vic? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, y es que, mira, si nosotros vemos los primeros dos síntomas, entendemos muy bien los demás, ¿no? O sea, si tú no estás durmiendo adecuadamente, ya sea porque tienes insomnio, o sea, no duermes, o hipersomnio, duermes demasiado, ¿no? Y si no duermes, desde luego vas a estar fatigado, vas a estar muy cansado, no te vas a poder concentrar adecuadamente. Y si duermes de más, pues pasa lo mismo, porque tenemos ciertos ciclos circadianos. Entonces, si tú, el ciclo circadiano es nos recomiendan dormir entre 6 y 8 horas. Por ahí las mujeres podrían dormir hasta 10, porque ellas pueden dormir más. Eh, y nosotros rebasamos esas horas de sueño. A lo mejor yo dormí 12 o 13 horas. Voy a despertar más cansado. ¿Por qué? Porque inicio un nuevo ciclo. Entonces aquí tenemos que empezar a generar mucha higiene del sueño. ¿Sale? Si yo altero mi apetito, bueno, se alteran mis percepciones de hambre y saciedad, ¿no? Y entonces puede haber una disminución del apetito o un aumento del apetito, ¿no? Cuando hay disminución, justamente es la anedonia la que está operando, ¿no? Cuando hay un aumento, lo que estoy buscando yo son endorfinas donde no las tengo, ¿no? Y estoy buscándolas afuera y estoy tratando de llenar este vacío comiendo, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, yo podría generar, si no como adecuadamente, podría generarme mareos, dolores de cabeza, náuseas. Si como demasiado, bueno, aparecerán las náuseas, vómitos, me puedo estreñir. O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Son síntomas que están correlacionados. Entonces, es importante que atendamos esto. A veces, y por eso iniciábamos diciendo que el DCM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, nos dice que debe de haber un periodo de tiempo. O sea, si esto me pasa una semana, no hay que preocuparnos tanto. Si me viene pasando ya de un mes en adelante, bueno,
hay que poner atención. Si ya llevo más de 6 meses, estoy en depresión, no hay más, ¿sale? Entonces son síntomas físicos que pues ya con esto cerramos las 5 áreas de síntomas que mencionabas, Arturo. Así es, Vic. Fíjate que dentro del diagnóstico se puede mencionar que sentirse triste no es un síntoma suficiente para diagnosticar depresión. Ojo aquí, si tú te sientes triste en este momento, ponle caso a todos tus sentidos, a todas tus emociones y por favor genera placer de la manera que puedas, porque la tristeza puede llevarte a un proceso todavía más agudo, pero no significa que tengas depresión. Antes de autodiagnosticarte con depresión, yo te sugiero que vayas a un psicólogo o que al menos te hayas identificado con alguno de estos síntomas y que sepas que en la cuestión de tiempo, eh, que ya llevas a lo mejor meses pasando esta situación, es muy probable que sí la tengas. Pero si estás pasando por una tristeza en la cual hubo una pérdida o hubo una desilusión, qué sé yo, pues es muy probable que solamente sea una situación de tristeza aguda, que también puede existir y es posible que se confunda con depresión, pero pues siempre hay que estar pendiente del diagnóstico de un profesional, ¿de acuerdo? Así es, Arturo. Bien. Eh, Vamos a ver un ejemplo sobre 3 columnas, aquí por lo cual es donde sugiero que la gente que nos esté escuchando pueda hacer una anotación, ¿no? Y que ponga una situación personal. En estas 3 columnas vamos a ver lo que es un pensamiento negativo, ¿sí? Va a haber una distorsión cognitiva y va a haber un pensamiento alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Que este pensamiento alternativo nos puede ayudar a quitarnos ese pensamiento negativo. Bien, vamos a poner aquí un ejemplo, Vic. Aquí tengo que en la reunión nadie me ha escuchado. Bien, solo digo tonterías. Tuve una reunión en el trabajo, di mis puntos, pero mi pensamiento negativo fue ese. Es que nadie me escuchó porque digo puras tonterías. Bueno, ¿qué pasa con la distorsión cognitiva? Aquí vamos a poner el ejemplo. Pensamiento dicotómico. Solo puedo decir genialidades o tonterías. Vamos a aclarar qué es un pensamiento dicotómico. El término de la dicotomía es precisamente dos conceptos contrapuestos hacia una misma cosa. Aquí lo estamos viendo de manera muy clara, ¿no? Solo puedo decir genialidades o digo tonterías. O sea, te vas de un extremo al otro. Entonces ahí hay un pensamiento dicotómico. Entonces, esto también te puede generar alguna situación de distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva la mencionábamos hace rato, que es como que ya no ves en HD tus ideas. Cada vez se ven más opacas, ¿no? Ya no tienes claros tus pensamientos. Bien, aquí tenemos que una inferencia arbitraria vendría siendo, no me han escuchado, luego solo digo tonterías. O sea que aquí estamos en una base de confusión, o sea, como que sí me pueden escuchar porque sí digo generes, pero luego, me empezaron a ignorar porque empecé a decir estupidez y media, ¿no? Y obviamente, pues esto no nos va a hacer sentir bien, no nos va a sacar de ese bache. Bien, ¿cuáles son nuestros pensamientos alternativos, Vic, para este ejemplo? Bien, fíjate que un pensamiento alternativo que te puede ayudar a recuperar tu autoconcepto podría ser bien este. Pues mis ideas pueden ser más o menos acertadas y pues no solamente perfectas o tontas, o sea, no tiene por qué ser un extremo al otro, ¿verdad? Puede que lo que haya dicho no interese a los demás en este momento, pero eso no significa que diga tonterías. Entonces aquí ya estamos limpiando la distorsión, ¿verdad, Vic? ¿Qué opinas? Claro. Fíjate que este ejercicio que mencionas, estas 3 columnas, nos ayudan a diferenciar entre el pensamiento de una persona en depresión y de una persona sin depresión.
¿no? Pero estas Así es. distorsiones cognitivas que mencionas, o también llamados pensamientos automáticos, es importante conocerlos y también cuestionarlos. En el canal hay por ahí una lista de reproducción que se llama así, pensamientos automáticos. Les recomiendo que la busquen. Voy a tratar de ponérselas al final de este video para que puedan dirigirse a ella y los vayan revisando. Este pensamiento dicotómico o pensamiento polarizado, como también se le conoce, justamente nos lleva a esto: es todo o es nada, o es blanco o negro. No hay medias tintas. Entonces, o es una cosa o es otra, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de pensamiento? Pues que la vida real no es así. En la vida real, entre el blanco y el negro hay una enorme escala de grises, hay matices y tenemos que aprender a verlos. Entonces, entender esto es el primer paso para vencer el pensamiento dicotómico o polarizado. ¿Qué más puedo hacer? Fíjate que hay una técnica para generar este pensamiento alternativo, porque si bien aquí lo podemos observar, y claro que solo de observar los pensamientos nos vamos a dar cuenta que nos conviene más el pensamiento alternativo, pues nosotros tendríamos que tener la capacidad de generarlo. Pero ¿cómo lo vamos a generar? Pues justamente cuestionando nuestros pensamientos. Entonces, una manera de cuestionar mis pensamientos es revisar evidencias a favor y en contra de lo que estoy pensando. Entonces, si mi pensamiento decía: ante la situación, en la reunión nadie me ha escuchado, yo pienso, solo digo tonterías, ese es mi pensamiento, voy a preguntarme, bueno, ¿y esto qué emociones me genera? Pues seguro que me genera decepción, tristeza, pena, ¿no? Vergüenza, emociones que no me hacen sentir nada bien. ¿Y qué podría hacer yo ante eso? Probablemente me querría ir de ahí, no volver, alejarme, no volver a participar. Me vuelvo evitativo, ¿no? Y empiezo con esto a alimentar mis síntomas de depresión. Dejo de moverme, ¿no? Me aíslo. Ahora, si yo quisiera cuestionar este pensamiento, tengo que partir primero de la idea de que el hecho de que yo lo esté pensando no quiere decir forzosamente que porque yo lo piense es un hecho. Recordemos que nuestros pensamientos están hechos de pensamientos. Los hechos están hechos de evidencias. Entonces, si yo lo voy a dar por hecho, pues valdría la pena revisar las evidencias alrededor. Evidencias a favor. A ver, ¿qué evidencias tengo de que yo solo digo tonterías? Así es. ¿Es posible que una persona solo diga tonterías? Yo sé que te vino alguien a la mente y pensarás que sí, pero te aseguro que no. Te aseguro que aún esa persona, la que tienes etiquetada como tonta y que solo dice tonterías, también de vez en cuando dirá alguna cosa brillante. O por lo menos no tonta. Entonces, no todo el tiempo. Y créeme que tú menos, porque tú eres inteligente. Entonces, no solo dices tonterías. Pero vamos a ver, evidencias a favor de que solo digo tonterías, a lo mejor no hay muchas. Bueno, que a lo mejor mi participación de hoy dije una tontería, pudiera ser. No lo vamos a descartar. Puede ser. Pero si yo me pongo a investigar, a lo mejor no voy a encontrar tantas. Pero ahora me voy al otro lado. Bueno, ¿y qué evidencias tengo de que yo no solo digo tonterías? Y a lo mejor ahí voy a encontrar más, porque a lo mejor me acuerdo, bueno, he tenido participaciones muy buenas, me han felicitado, alguna vez sí logré aportar algo muy importante en una conversación. Ok, y entonces de esto yo puedo empezar a revisar mis evidencias y podría generar una conclusión como esta. Bueno, mis ideas pueden ser más o menos acertadas y no solamente perfectas o tontas. Puede que lo que haya dicho no interese a los demás en ese momento y eso no significa que diga tonterías. Entonces, vamos a cuestionar nuestros pensamientos. Fíjate, Arturo, esta es una técnica sencilla, pero que hay que practicar mucho para irla dominando. Y yo sé que el tiempo en el podcast es contado, que no podemos extendernos tanto, porque pues, no hay quien nos aguante tanto. Pero, pero sí vamos a aportar como hoy algunas herramientas sencillas, pero también recomendaciones, ¿no? Si bien les hemos dicho, esta técnica que utilizamos aquí es cuestionar nuestros pensamientos, pues bueno, esto lo aprenderás en terapia. Así que la primera recomendación es ve a terapia.
Tú eres una persona muy importante y que estés atravesando por una depresión es algo que hay que tomar en serio. Este podcast es informativo, pero no te va a resolver tu problema. Tienes que atenderte. Ve a terapia. Acude con un médico psiquiatra si ser necesario para que te pueda medicar adecuadamente. No te automediques. Los medicamentos que se utilizan son controlados. Si te automedicas, te pones en riesgo. Entonces, no lo hagas. Pero sí atiéndete de manera adecuada. Recomendaciones que podemos hacer puntuales. Cuestiona tus pensamientos, no los des por hecho. Actívate, mantente activo en cosas que en el pasado te hayan hecho feliz. Si a lo mejor en este momento no te viene a la mente que nada te pueda hacer feliz, no te preocupes. Busca en tu historia de vida y te aseguro que encontrarás cosas que alguna vez te hicieron muy feliz. Retómalas y empieza a activarte ahí. Es muy curioso, Arturo, pero se ha descubierto y en muchos tratamientos contra la depresión se recomienda los actos altruistas. Las acciones altruistas suelen tener beneficios muy importantes en contra de la depresión. ¿Por qué? Diría Víctor Frank, nos ayudan a tener sentido de vida. Cuando tú haces algo altruista sin esperar nada a cambio, puedes irte a apoyar algún albergue de animalitos, algún asilo, ayudar a los ancianos, algún orfanatorio, ayudar a los niños huérfanos. Puedes participar en brigadas para apoyo cuando hay terremotos, cuando hay huracanes. Todas estas cuestiones al final te van a empezar a reavivar este sentido de vida. Es importante y es algo científicamente comprobado. Pruébalo. No nos lo creas por completo. Ponlo a prueba. Te vas a dar cuenta que esto empieza a generar en ti un mayor sentido de, de vida y va a eliminar esta sensación de vacío que empiezas a experimentar. Es correcto, Vic, qué bueno que lo has mencionado. Pues ya estamos en la parte, en la recta final de las alternativas que podemos dar. Nosotros ya platicamos de los síntomas, ya posiblemente hay alguien que ya hizo clic con alguna de estas, dice, ok, posiblemente sí tengo depresión. ¿La depresión se cura? Sí, efectivamente sí se cura. Yo le digo a los pacientes que cuando tú de alguna manera platicas con extensiones de dolor, voy a poner el ejemplo de la perrita, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros platicamos algo y de la manera en cómo lo platicamos es de la manera en cómo nos va doliendo. Si platicamos los hechos de manera tal cual y puntual, podemos darnos cuenta de que nosotros también estamos añadiendo extensiones de dolor. Voy a poner un ejemplo de esto, Vic. Vamos a evitar hacer esto que les voy a platicar. Pongamos una situación imaginaria en la que mi perrita acaba de comer, a lo mejor acaba de masticar un pedazo de árbol, de tronco que se encontró afuera en la calle. Y yo no me percaté en su momento, se lo quité, me percaté que no tuviera nada en el hocico, pero una astilla se le fue al estómago. Esta astilla posiblemente le ha perforado el intestino y pues lamentablemente la perrita murió. Si yo cuento las cosas como tal cual son, como lo acabo de mencionar, estoy contando el hecho. Absolutamente es un tema triste. ¿Por qué? Porque es mi mascota, porque tengo un vínculo amoroso con mi mascota, ¿no? Hay un vínculo afectivo, por supuesto. Y obviamente pues voy a sentir la pérdida. Pero si yo lo cuento como te lo acabo de contar ahorita, Vic, eh, pues sí, te estoy contando el hecho tal cual fue. Pero si yo le añado extensiones de dolor a esto, si empiezo yo a platicar, es que le agarraba su patita mientras yo la llevaba en el carro y se veía cada vez más cansada. Y es que pobrecita, yo le veía sus ojitos y tenía lágrimas y y le tocaba su naricita y se le sentía caliente, no quería comer. Y cuando el veterinario me pidió que esperara afuera, la dejé en la plancha y parecía que mi perrita sabía que era el último adiós y me vio y de repente ya estoy soltando el llanto, ya veo que ya hay personas llorando también conmigo porque ya hicieron una empatía, ¿no? Ya causé también compasión. Pero ¿qué estoy ocasionando aquí? Que estoy añadiendo extensiones de dolor al hecho. Entonces, cuando vayas a platicar una situación dolorosa,
procura no añadir estas extensiones de dolor, porque no solamente te sirven como descripciones dolorosas para ti, sino que también te crea, obviamente, una mayor insatisfacción ante la vida y un incremento de la depresión. Entonces, esta es una de las alternativas, Vic, de las que también podemos compartir. Además de que tenemos algunas técnicas conductuales. Vamos a mencionarlas brevemente porque son muy amigables, ¿no? No hay que ejemplificar tanto en ello. Este, Dentro de las técnicas conductuales queremos decir que son las técnicas de conducta, lo que tú puedes hacer. Bien. Uno, como bien lo decía Vic, evaluar tus pensamientos negativos y sus distorsiones, ¿no? Aquí vamos a eliminar las palabras inadecuadas como el siempre. Es que siempre me pasa a mí, esto me va a pasar para siempre, ¿no? Todo es mi culpa, todo me sale mal. Entonces, estas palabras obviamente son inadecuadas cuando tú tienes este proceso. Vamos a tratar de eliminarlas, ¿no? Y espero estés tomando nota, porque también existe proponer un desafío hacia las creencias de su incompetencia. Lo que bien platicabas, Vic, nosotros tenemos que ponernos activos y no solamente estar pensando que no hago las cosas bien. No, hay que ver realmente, tener un desafío sobre las creencias de mi incompetencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rapidísimo, que si yo siempre limpio el espejo de mi casa y alguien me reclama porque lo dejo sucio, bueno, me voy a poner el compromiso de dejarlo esta vez bien, ¿no? O sea, es algo bien sencillo, pero por ahí se empieza. Eh, Arreglarse, prepararte una comida sencilla, extraerte de la cotidianidad, Vic. Evitar los momentos de inactividad, ya lo habías comentado. Siempre hay que estar ocupado en algo, porque obviamente la inactividad te va a llevar a cosas que te van a hundir cada vez más, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos una programación de actividades placenteras. Fíjate, Vic, que aquí el objeto es disminuir la anhedonia, que platicamos que la anedonia, perdón, es la incapacidad de sentir placer. Y yo para esto pues propongo siempre que hagan un listado de actividades que puedan generar ese placer. Pueden ser cosas bien sencillas. Hoy me voy a comer un chocolate, pero lo voy a hacer consciente. Este chocolate me lo voy a comer porque este es mi momento de placer. Bien por ahí decía un comercial, ¿no? Date tu momento Milky Way, ¿no? O sea, ¿por qué un chocolate? Bueno, el chocolate genera endorfinas para empezar, pero puede que sea a lo mejor un racimo de uvas, puede que a lo mejor sea una fruta que tienes en tu casa, puede incluso que sea una agua con limón y tan, o sea, pero ese momento lo vas a disfrutar porque eso lo vas a hacer consciente. Yo te sugiero que lo anotes y que digas, voy a llevar un registro de mis actividades diarias de placer. Todos los días voy a hacer esto por mí. Llegué cansado de trabajar, voy a tomar una siesta de media hora. Es mi momento de placer y lo voy a hacer. Digo, no voy a gastar absolutamente dinero, pero me voy a dar este placer, ¿no? Y así como estos ejemplos, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Voy a hacer ejercicio 10 minutos por mí. Voy a hacer esto por mí. Hoy me voy a hacer de comer esto que me gusta a mí. Y hacerlo consciente. Haz eso todos los días. Muy importante. Esto genera nuevamente el sentido de placer, Vic. Eh, Llevar un registro de satisfacciones autocumplidas, ¿no? Hoy logré salirme de la cama más temprano. Hoy logré bañarme después de tanto tiempo, ¿no? De estar en cama. O me baño todos los días, sí me baño, pero no me arreglo, ¿no? Como hombre, no me afeito. Como mujer, no me maquillo. Bueno, hoy sí me maquillé. El hombre, bueno, hoy sí me rasuré. Hoy sí me peiné. Hoy me puse mi colonia favorita. Bien, anótalo. Estás haciendo algo. Eh, El ensayo cognitivo es parte de lo que también comentabas, Vic, que es identificar los pensamientos automáticos negativos y adelantar posibles soluciones. Bien. Eh, Aprender estrategias de prevención de recaídas. Aquí fíjate, Vic, que podemos buscar actividades que promuevan dopamina. ¿Cuáles pueden ser estas? Masajes, actividades con animales, jardinería.
construcción de plan a corto plazo. Esto es bien importante. Hay gente que está deprimida y no quiere hacer planes porque dice, pues es que en 3 años, imagínate, ¿no? Una persona con depresión dice, pues mi carrera dura 4 años, pues ¿para qué? Hasta dentro de 4 años, no. Ponte algo a corto plazo. También hay que ir poco a poquito. A lo mejor ese corto plazo, dices, en una semana logro hacer algo. ¿Tienes alguna otra sugerencia dentro de estas que son bien básicas, Vic? Pues mira, yo creo que es bastante completo. Es bastante completo. Como te decía, ¿no? Y como les decíamos, audiencia, y todo esto son sugerencias. Y es importante que acudan a un centro o con algún terapeuta con quienes ustedes sientan la confianza para tratar todo esto. Muchas de estas cosas que menciona el psicólogo Arturo Herrera aquí las van a trabajar ahí en terapia, pero es bueno dar ese seguimiento con un profesional. Uno de los grandes problemas en la depresión pues es justamente la falta de iniciativa. Entonces, aunque aquí estén las parte de las respuestas que van a encontrar, pues necesitamos ese empuje, ese punch, ¿no? Entonces, pues manténganse siempre cerca de su red de apoyo, es otra recomendación bien importante. Y pues confíen en que van a salir de esto. La depresión no es estar distraídos, como diría Facundo Cabral. Definitivamente no. La depresión es algo mucho más serio y hay que tratarlo con esa seriedad. Así es, Vic. Sobre todo, bueno, ya para finalizar el tema de la depresión, quiero comentar algo que en algún momento leí, que decía, no estés deprimido, sal a caminar, sal a correr, no estés deprimido. Pasando la plática, la persona que está deprimida le pregunta a su amigo, oye, y por cierto, ¿cómo está tu hermano? Se rompió su pierna. Ah, pues sigue en recuperación, todavía está fracturado. Ah, pues dile a tu hermano que le diga a su pierna que no esté fracturada, que salga a correr, que salga a caminar, ¿no? Claro, O sea, con esto podemos darnos cuenta de que la depresión es una existencia moral, es una situación nosológica, es una situación complementaria de la personalidad, es una patología de nuestra psique y obviamente pues son situaciones complejas que nos impiden realmente ver la realidad y que solamente nos hacen ver hacia adentro y de manera negativa. Entonces, a la gente que tiene cerca a una persona en depresión, no le digas échale ganas. A veces estas personas no necesitan tu consejo. Si una persona te cuenta algo, no le trates de dar una solución inmediata. A veces solamente necesitan ser escuchadas, ¿no? Entonces, pues yo sugiero mucho cuidado y discreción con las personas que tienen depresión, pues brindarles nuestro ánimo, no darles lo que nosotros haríamos en ese momento, porque esto es bien importante, Vic. Hay muchas personas que dicen, ay, pues yo que tú haría esto. Bueno, tú eres tú. Es más empático decirle a la persona, ¿qué sugieres que hagamos? Yo estoy contigo. ¿Qué sugieres que hagamos? Esto es bastante distinto a decir yo que tú haría esto, ¿no? No podemos ser autoritarios con la gente que tiene depresión, Vic. exactamente, Arturo. Y qué bueno que lo mencionas, porque en los trastornos emocionales, trastornos mentales, hace falta mucha empatía, porque no se ve físicamente, ¿no? Entonces, si me decías de esta persona, tiene la pierna rota, trae un yeso, la gente lo ve, le cedes tu asiento. Pero si ves a una persona deprimida, cabizbaja, sin ganas de hacer nada, piensas, es un flojo, no Uh quiere -huh. hacer nada, está de huevón. No es así. Así es. A veces ven a las personas ansiosas y piensan, puros pretextos, no quiere hacer las cosas. No es así. Por eso es que pues hace falta ser más comprensivos, hace falta más cultura y pues es parte de nuestra finalidad con este podcast, ¿no? Que empecemos a llevar esta información a más personas. Entonces, como siempre recordamos, si tú crees que esta información le va a servir a alguien, te está sirviendo a ti, compártelo. ¿Por qué? Porque puede ser de utilidad para más personas. Correcto, Vic. Pues ya con esto cerramos la parte de nuestro tema que es principalmente la depresión, lo que son los síntomas y algunas alternativas para poder sobrellevarla.
Y sobre todo, bueno, el consejo que más se ha propuesto en este podcast es acude a terapia, ¿no? Vamos a reiterarlo las veces que sea necesario. Ve a terapia. Esto, pues obviamente son bases de lo que hacemos en consulta nosotros. Sé que si tú lo haces por tu cuenta, te será un poco más difícil la cuesta, ¿no? La subida va a costar más y posiblemente te desanimes y digas, no, no funciona lo que escuché en el podcast. Pero si vas a terapia, te vas a dar cuenta que todas estas herramientas te van a ser de utilidad. Así que, si no tenemos algo más que agregar, Vic, pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Te Vamos parece? para allá. Complejamente. El dato curioso de la semana. Fíjate, Vic, que se encuentra evidencia sobre la poderosa conexión entre el olfato y la memoria. ¿Qué tal? Sí, Arturo, fíjate que en un estudio publicado en la revista Plus One eh, se detectó evidencia sobre una conexión entre el olfato y la memoria. Los investigadores dirigidos por la doctora Daniela Winzer del Centro Alemán de Neurociencia Cognitiva realizaron un experimento donde se evaluaba la capacidad para recordar palabras asociadas a diferentes aromas. ¿Qué implicaciones tiene esto, Arturo? Primero, el estudio demuestra que el olfato juega un papel crucial en la consolidación de la memoria. Segundo, los olores pueden actuar como claves de memoria, ya que nos ayudan a recuperar información almacenada en el cerebro. Y tercero, la investigación tiene potenciales aplicaciones en diversos campos, como la educación, la terapia y el marketing. ¿Cómo ves? Genial, Vic. Esto viene a demostrar que precisamente una de las maneras de aprender que tenemos es a través del condicionamiento, ¿no? Precisamente porque si a mí me estás diciendo que huela, por ejemplo, una vela aromática de estas de manzana con canela, por ejemplo, y tú me dices, es una vela aromática de manzana con canela. Es muy probable que cuando me menciones, ya sin la presencia de la vela, esta situación, recuerde inmediatamente cómo era el aroma. Y esto explica perfectamente, Vic, por qué nos acordamos de las personas cuando tenemos un aroma específico, ¿verdad? Y esto nos puede ocasionar, Vic, un montón de sentimientos, desde el más feliz, desde el más antojable o hasta recuerdos tristes. Así es, Porque si Arturo. hueles un aroma de alguien que ya no está con nosotros, es muy probable que te venga una nostalgia, ¿verdad? Que digas, esta es la colonia que usaba el abuelo, ¿no? Y después de muchísimos años de que ya transcurrió, que el abuelo se nos ha adelantado, después de ciertos años vuelves a oler este aroma, es probable que te acuerdes inmediatamente del abuelo y evoques nostalgia. Qué interesante, Vic. Exactamente. Y fíjate que esto, aunque es un hallazgo relativamente reciente, se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Y en el marketing, como mencionaba el estudio, ya hay aplicaciones. Yo recuerdo que cuando trabajé en recursos humanos, trabajé en unas tiendas de decoración para el hogar que justamente utilizaban esta técnica. Las tiendas tenían un aroma muy peculiar. Y este aroma fue diseñado para que la gente quisiera quedarse más tiempo en la tienda. Era un aroma que te causaba esta sensación de bienestar, de tranquilidad. Tan era así que a veces llegaban clientes a preguntar si no se vendía ese aroma, cuando el aroma nunca formó parte del catálogo en la tienda, ¿no? ¿Qué Entonces, tal? hay una conexión interesante, ¿no? Entre nuestros pensamientos, entre los aromas, y es bueno que se esté estudiando, ¿no? Además de que, pues bueno, sí podemos usarlo como para mejorar la memoria, pero también para mejorar las cuestiones de educación y en la terapia, ¿no? En la terapia me llama la atención, vamos a investigar un poco, pero se ha escuchado de esta famosa aromaterapia, ¿no? Supongo que si tiene un alcance ahí con una metodología científica de buen respaldo, pues valdría la pena estudiarlo, ¿no? Bastante, bastante, valdría mucho la pena, Vic. Fíjate que me estaba acordando que hay unas actividades que algunos colegas se proponen hacer en cuestión sensorial, y a este tipo de talleres se les llama sensoramas. Ujú. En los sensoramas cuentas con todos tus sentidos a excepción de la vista, porque la vista pues
evoca básicamente un 70% de nuestra percepción. El 30% restante le corresponde al tacto, al olfato, al oído y lo demás, ¿no? Pero sin la visión, obviamente los demás sentidos empiezan a crearse un poquito de más sensibilidad, se agudizan y la experiencia en un sensorama es bastante agradable. Hay demasiados tipos de sensoramas, desde los que tienen puras sensaciones agradables hasta sensoramas que pueden tener algunas sensaciones de terror para las personas que les gusta el terror, ¿verdad? O el drama, por ejemplo. Hay algunas actividades en Ciudad de México, me parecía que todavía hay colegas que se dedican a hacer este tipo de sensoramas. Vayan a hacerlo. En alguna ocasión yo tuve oportunidad de hacer uno y, y pues recibí respuestas bastante agradables de la gente que le gustó, sobre todo porque fue enfocado a las mujeres. Entonces hubo bastantes emociones, sentimientos, sensaciones agradables y todo tiene que ver precisamente también con las percepciones. Entonces el aroma no queda indiferente ante esto, Vic. Exactamente, Arturo. Terminamos con nuestra última sección, Vic, es Pregúntale a los expertos. Nos vamos a la pregunta. Vamos para allá. Complejamente, pregúntale a los expertos. Perfecto, Vic. Fíjate que la pregunta colectiva que mencionábamos al principio tiene que ver que si la terapia psicológica online es realmente efectiva. ¿Qué les respondemos, Vic? Empieza Arturo. tú. Pues fíjate que es bien interesante porque a mí también me han preguntado mucho esto. Incluso tengo pacientes que me dicen que no, que ellos quieren presencial, cara a cara, ¿no? Pero es curioso porque a partir de la pandemia justamente se empezó a gestar un boom en todo lo que tiene que ver con trabajo online, ¿no? Trabajo a distancia. El famoso home office y la terapia pues no fue la excepción. Entonces, pues bueno, estos estudios que se han realizado comprueban que en efecto la terapia a distancia es muy efectiva y hay casos muy particulares en los que se ha demostrado una alta efectividad. Por ejemplo, en cuestiones de ansiedad, depresión, problemas que tienen que ver con trastornos de estrés postraumático, trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, adicciones, entre otros. Fíjate que hay algunas ventajas de la terapia online, como pueden ser la comodidad y la accesibilidad. ¿Por qué? Porque los pacientes lo pueden recibir desde su casa. Ya no hay que viajar, no hay que perder tiempo en esas cuestiones. Y pues si por tu localidad no hay muchos terapeutas, pues aquí ya vences otra barrera. Además, hay mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque se puede ajustar más fácilmente a los horarios. Entonces es más fácil encontrar un momento en tu día a día para poder tomar tu terapia. Por otro lado, hay pacientes para quienes el anonimato es importante, ¿no? Yo he tenido pacientes que decidieron no decirme su nombre real, ¿no? Me dan algún nombre ficticio, está bien, cada quien, ¿no? Pero es una posibilidad. Eh, Puedes encontrar una amplia gama de terapeutas, que eso también es otra gran ventaja. Y además, pues bueno, el uso de la tecnología permite pues diversas herramientas, ¿no? A veces en algunas sesiones yo he podido compartir pantalla con mis pacientes para mostrarles ciertos materiales, lo cual facilita algunas cosas. ¿Qué debes de considerar si vas a optar por esta modalidad? Primero, tener una buena conexión a internet es importante para que no se nos pierda o no se nos bloquee la señal, ¿no? Siguiente, bueno, esto es opcional, tener algunas habilidades tecnológicas, aunque hoy tenemos tantas opciones para hacer la videollamada que no es forzosamente necesario, ¿no? Tengo pacientes que por Google Meet, algunos por WhatsApp, una videollamada, hoy es muy sencillo hacerlo. Y finalmente, puedes tomar en cuenta tus preferencias personales, ¿no? A pesar de esto, pudiera ser que tú prefieras un contacto cara a cara, adelante, ¿sale? Entonces, aún con todo esto es recomendable, si quieres hacer una prueba antes para valorar si para ti es idóneo o no, pruébalo. Y si no te gusta, pues bueno, opta por algo más presencial, no está de más. ¿Cómo ves, Arturo? Perfecto, Vic.
pues ya diste muchas muy buenas alternativas para tomar terapia online que son bastante efectivas. Habrá personas que, pues la tecnología, sobre todo que ya son personas mayores, optan mejor por acudir de manera presencial, lo cual también es bueno. Fíjate que como psicólogo te voy a responder ya no bajo la óptica de lo que el paciente puede adquirir a través de la terapia online, sino de lo que el psicólogo tiene que hacer en una terapia online. Porque habrá muchas personas que preguntan, ¿y cómo le hace el psicólogo? Bueno, sí existen algunas limitantes cuando se trata de terapia online, pero el psicólogo tiene que ser creativo. Tiene que ser creativo por muchas circunstancias. Tuve la oportunidad de atender a un paciente eh, que necesitaba una situación de desensibilización sistémica. Es decir, que tenía la necesidad de salir de su casa, pero tenía miedo. Era una agorafobia. Para este tipo de situaciones era importante hacer, obviamente, desensibilización sistémica. Te voy a contar rápidamente qué es esto. La desensibilización sistémica, pues vamos paso a paso y te lo voy a explicar con un ejemplo para no meternos en conceptos. Tú le tienes miedo a los puentes. Cruzar un puente peatonal te aterra. Entonces, pues el psicólogo en ocasiones pues tiene que acudir de manera de campo, ¿no? Así también lo conocemos. Te cito precisamente en un puente, pero antes de citarte en ese puente te voy a preparar psicológicamente. Te voy a decir que empieces a imaginar ese puente, que respondas a la pregunta ¿por qué me da miedo? Posiblemente la persona solo de imaginar ya le están sudando las manos. Entonces no está listo. Cuando haya ocurrido que ya no le sudan las manos, después de esa desensibilización, vamos al puente y le vamos a decir, solo sube 2 escalones y bajas. Y así posteriormente hasta que podamos lograr a partir de la desensibilización atravesar el puente. En línea no se puede hacer eso. Pero ¿qué crees, Vic? Que la imaginación no tiene límites. Entonces, afortunadamente, y esto lo digo con mucho gusto, no por lo que yo logré, sino por lo que el paciente logró vencer la agorafobia. Y eso fue genial a través de la terapia online. Entonces, esto es un caso real. Si de alguna manera se puede, este paciente tuvo la oportunidad de vencer sus miedos, imagínate tú también podrás hacerlo. Entonces, sí se puede. La situación es de que el psicólogo tiene que ser creativo también y, como bien decías, contar con una buena red de internet porque en ocasiones se tiene que someter al paciente a relajación guiada. Y pues si tienes un internet intermitente o algo así, pues es muy probable que cuando estés en esta relajación, imagínate que pum, se pierde la conexión, ¿no? Pero de alguna manera tienes que saber cómo retomar en este caso, ¿no? O sea, sí es una responsabilidad para el psicólogo tener otro tipo de habilidades para resolución de problemas, porque obviamente esto es online, cosa que de manera presencial, pues si se te va la luz, prendes una vela y asunto arreglado, sigues con tu terapia, ¿no? Pero Claro. de alguna forma hay que ser creativos, Vic, como psicólogos, ¿no? Exactamente. Digamos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y sus Así ventajas es, y pues sí algunas desventajas, ¿no? Como dices ahorita, si se va la luz, pues bueno, a lo mejor ya no se puede tomar la sesión ese día, ¿no? así Este, es. ten un espacio adecuado para esto, ¿no? Si vas a optar por esto, un espacio en el que tengas suficiente privacidad para poder hablar de lo que necesitas. Y tomando en cuenta estas cosas, créeme que es una muy buena alternativa, muy buena opción. Yo tengo muchos pacientes en esta modalidad y la verdad es que van avanzando bastante bien. Así es, y aprovecho, Vic, para mandar un saludo a mis pacientes de México. Para quien no sabe, pues yo me encuentro en Estados Unidos, pero tengo la oportunidad de poder atenderles, el gusto de atenderles. Para mí es poder atenderles a mis paisanos mexicanos a partir de la terapia online. Y pues sobre todo, gracias por creer en esta modalidad y gracias a su creencia también y su disposición, están saliendo adelante, Vic. Todo es mérito del Perfecto, paciente en realidad. claro, así es. Así es, Vic. Pues sin más por el momento, Vic, ¿quieres agregar algo más? No, Arturo, por hoy yo creo que es todo.
un placer haber estado en este podcast contigo, con todos ustedes. Y pues bueno, la recomendación de siempre, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos y compártanos con más personas para que esta información pueda llegar a muchas más personas y puedan ser beneficiadas de alguna manera con esta información. Así es, Vic. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento. Eh, ya nos vamos. Dale like, comenta, suscríbete, comparte, haznos parte de tu día a día también. A nosotros nos encanta que nos escriban y poder compartir este tipo de temas porque son temas que nos piden. Entonces, de cualquier forma, nosotros queremos llegar a ustedes a partir de la ayuda que podamos generar a través de los podcasts. Así que, pues nos vemos, Vic. Qué gusto trabajar contigo nuevamente, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.